puedes seguir desde tu celular. Ahora sí estamos en vivo. Bueno, gracias, Edgar. Bueno, voy a dar el puntapié inicial porque quiero presentar al querido amigo, profesor doctor Fernando Andrés Becconi. Como le decía antes en la previa, quiero solo presentarle porque es de la casa, él es colega nuestro, también es escribano, aparte de ser profesor y doctor en Derecho. Es un lujo tenerle en este panel para que comparta con todos los que van a estar participando de esta charla, organizado por la Comisión de Nobeles, que encabeza Joana González, y que está coordinador va a estar Edison Cáceres. Al profe... pero no, Si no apagamos el micrófono de todos los participantes tendrían que apagar su micrófono para poder iniciar la charla. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones que podemos hacer a los participantes para que podamos disfrutar y asimilar todo lo que tiene para decirnos el Fernández. Te pido, Edgar, te pido que vos administres el tema del micrófono de todos los participantes, porque si no va a ser muy difícil apreciar todo lo que tiene para decirnos el querido profesor y doctor Fernando Becconi, a quien tengo el placer de presentar, y es un lujo, ya que él no solamente a nivel nacional es profesor académico y renombrado y respetado en el ámbito, sino también tiene su pasar por España, por Granada, por Bolonia, Buenos Aires, Málaga, Río de Janeiro. No quiero extenderme tanto en su currículum, pero quiero mencionar que recibió la condecoración Caballero a la Orden del Mérito de la República Italiana, concedido por el presidente de la República de Italia. Y tiene muchas obras bibliográficas que muchos ya tienen en su biblioteca y otros creo que después de esta charla van a tener el interés de adquirir. Bienvenido, Fernando. Bienvenida a todos los participantes. Y con esto doy apertura y no sé si Joana tiene algo que decir al respecto. Muy buenas tardes para todos. Gracias, presidente. Gracias, doctor Fernando Becconi, por estar acompañándonos esta tarde para aprender nuevamente. Hoy vamos a tratar sobre el tema sociedades, canje de acciones y reitero, por favor, mantener los micrófonos en silencio para poder disfrutar de la charla. Las consultas van a poder hacerse vía chat y el colega Edison Cáceres las va a estar leyendo. Les pido solamente vía chat de modo a poder mantener un orden en la charla. Doctor, bienvenido. Doctor, está en silencio el micrófono, doctor. No te vemos, Fernando, ni te escuchamos. Doctor, te vemos, pero su audio está... Aquí. Ok, ahora sí estamos probando. Ahora sí. Dale, doctor. Bueno, excelente. Ok, muchas gracias, presidente. Gracias, Joana, por la oportunidad. Reitero mi saludo respetuoso para todos los colegas, el agradecimiento especial a esta presidencia y a la institución, así como a la organización de los escribanos Nobeles,
grupo de colegas a los cuales saludo y aprecio muchísimo y en el gremio al cual también pertenezco, porque además de ser abogado soy un escribano que no ha conseguido todavía su registro, pero uno de estos días haremos el esfuerzo por formar parte de este club tan distinguido de profesionales. Falta que te proponga nomás, Fernando. Muchas gracias, presidente. Y a partir de esta jornada quisiera que podamos, seguramente el tiempo no sé si nos va a dar para poder profundizar como quisiéramos esta materia, que es el canje de acciones, que si uno lo mira de manera particular, hasta parece ser un punto muy específico y relativamente simple de la tramitación genérica de una cantidad de actos jurídicos que hoy giran en torno a las sociedades. Sin embargo, probablemente vamos a encontrarnos con un escenario en el cual una de las columnas vertebrales del proceso de instrumentación y de desarrollo de la actividad societaria gira en torno al canje de acciones, porque inclusive el proceso de canje de acciones concluye en una eventual disolución y liquidación impuesta por la ley a las sociedades que no cumplan con esta cuestión que, entre comillas, parece ser relativamente sencilla. Entonces, si bien es cierto, nosotros ya estamos en un escenario en donde desde el 2017 empezamos un proceso de cambios de paradigmas en materia societaria, paradigmas desde el punto de vista de que siempre estuvimos acostumbrados a un manejo en donde prevalecieron las acciones nominativas, perdón, las acciones al portador sobre las nominativas. Las acciones nominativas hasta hace poco tiempo era una excepción a la constitución de sociedades y inclusive cuando no había más remedio, cuando constituíamos entidades o sociedades que tienen por ley la obligación del uso de sociedades nominativas, ahí únicamente utilizábamos a las acciones nominativas en el marco societario. Entonces, aquel cambio del 2017 viene a modificar absolutamente el paradigma del profesional notario, del abogado, del contador y de todos los profesionales que giramos en torno a la constitución, desarrollo, liquidación, fusión de sociedades. Y en ese sentido, la ley, aquella que ya la conocemos de memoria, que es la 5895, viene a ser modificada sustancialmente el año pasado y se introduce por la ley 6399 varias disposiciones, o específicamente 2 artículos son modificados, y entre ellos el artículo 3 que habla del canje de acciones, que voy a compartir pantalla. A ver un poquitito. Voy a compartir pantalla con ustedes y les invito a que puedan seguirme en esto y obviamente luego tratar de luego poder profundizar más otras normativas que están en la página de la Abogacía del Tesoro. Y aquí vamos a observar la ley 6399, que consideramos que es medular en cuanto al canje de acciones. Fijémonos en lo siguiente. Dice el canje de acciones en el artículo 3 de esta ley, nos expone que tenemos tiempo hasta el 10 de diciembre del 2019 para iniciar los trámites de solicitud de dictamen. Esto es ex ante a esta conferencia, esta reunión virtual que estamos teniendo. Y luego ya tenemos que analizar el ex post de esta fecha, 10 de diciembre, porque ya hemos pasado el 10 de junio, que es la siguiente fecha que se produce como tiempo máximo para proceder a el canje sin sanciones. Entiéndase que el 10 de junio próximo pasado, ha concluido el plazo para proceder al canje de las acciones, y entiéndase a la comunicación a la autoridad por medio de la página de la Abogacía del Tesoro, que empezó el 11, y empezó lo que yo les podría decir el periodo de transición. A partir del 11 de junio y hasta el 10 de diciembre estamos en este periodo de transición en el cual la sociedad hoy todavía puede proceder al canje de acciones. Antes de profundizar esto, comparto que hemos recibido algunas preguntas ya en la antesala a esta reunión telemática, y reitero y ratifico que invito a todos a que por medio de nuestro
nuestros colegas que están en la organización podamos ir efectuando preguntas e inclusive pidiendo la palabra cuando viene algún tipo de cuestión sobre el punto que quieran tener claro, y ir administrando un poco las consultas que puedan surgir o los comentarios de los colegas y las personas que están participando con nosotros en esta jornada. En ese sentido, entonces, estamos en el proceso que denominamos de transición, en el cual todavía podemos hacer la comunicación, obviamente ya con la aplicación de una multa que viene inmediatamente a producirse cuando hoy se hace una gestión ante la Abogacía del Tesoro. Las comunicaciones, todas ellas electrónicas, de beneficiarios finales, la composición de las estructuras jurídicas, las asambleas ordinarias y extraordinarias que se van desarrollando, hoy traen aparejada comunicaciones electrónicas bastante amistosas desde el punto de vista de la forma en la cual se presenta la autoridad de aplicación su página, y que nos ofrece un formulario que se llena con relativa simplicidad. E inclusive resalto de que en la administración de las estructuras societarias de la Abogacía del Tesoro, nuestras comunicaciones inmediatamente reciben las observaciones, y en algunos casos sí, se tarda un poco más, pero generalmente se reciben las observaciones en los correos electrónicos de las cuestiones que hay que corregir, modificar o actualizar en cuanto a las comunicaciones que uno va realizando. Entonces, en este periodo de transición en el cual estamos, luego del 10 de junio, hoy tenemos el transcurrir de los 6 meses desde el vencimiento del canje, y en ella tenemos el artículo 3, que en sus incisos A y B nos va describiendo. Fenecido el dicho término sin realizarse el canje de acciones emitidas, al portador quedarán suspendidos los derechos económicos que corresponden a los titulares de las acciones no canjeadas hasta tanto no se formalice el canje. En ese sentido, los derechos económicos o la participación del retiro de utilidades es aquello que se produce en este momento. Y todavía estamos en el periodo de transición porque podemos subsanar mediante la inmediata producción del canje por medio de las actas de directorio, que ya hemos hablado seguramente en una infinidad de ocasiones, las posibilidades de canje de acciones al portador nominativas, que son el acta de directorio, que debe ser protocolizado e inscripto, o la Asamblea General Extraordinaria, que es el mecanismo natural previsto en el Código Civil para el cambio de tipo de acciones. Luego de ello, sí, ya viene un periodo un poco más complejo. Dice, dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del plazo para la pérdida de validez de las acciones al portador no canjeadas, señaladas en el inciso B, la sociedad deberán convocar a asamblea extraordinaria para reducir el capital emitido, entiéndase el valor de las acciones, al valor el valor de las acciones no canjeadas. Y allí sí viene una cuestión un poco más compleja. Entiéndase que a partir de diciembre entramos en un periodo ya en donde el impacto es la obligación de reducción del capital social. Entonces vamos a un ejemplo material. Si teníamos una sociedad con un capital de 100 millones de guaraníes, en donde el accionista A vino, cumplió con el canje ante el directorio, comunicó el canje, pero el accionista B, culposa, dolosa o por el medio que sea, por lo que sea, él no ha producido el canje de sus acciones, esa parte del paquete accionario del 50% perteneciente al accionista B pierde los derechos económicos en este primer proceso, en este primer periodo que es en el cual estamos, del 10 de junio a diciembre de este año. A partir de los 6 meses, del 10 de junio, entiéndase ya desde el cierre de este año en adelante, se inicia la reducción y la pérdida del valor de las acciones. Y acabamos con el inciso C. Dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del plazo para la pérdida de validez de las acciones al portador no canjeadas, señaladas en el inciso B, las sociedades deberán convocar a asamblea extraordinaria para reducir el capital emitido, del capital emitido el valor de las acciones no canjeadas. Y luego viene ya el artículo 4 de la 6399 que modifica la ley del 2017 y nos señala que la sociedad que no adecua su capital accionario de manera que esté íntegramente representado por acciones nominativas en los plazos establecidos
no poder realizar operaciones en el sistema financiero, operaciones activas, pasivas, etcétera. Y aquellas sociedades que una vez transcurridos los 6 meses desde el vencimiento del plazo previsto no han iniciado ningún trámite de cumplimiento, deben iniciar inmediatamente su proceso de liquidación y disolución. Y ahí sí ya entramos en la muerte de la sociedad. Entonces, es imperativa la norma y nos da 3 etapas muy claras. El proceso que se inició en diciembre del año pasado y que venció en junio de este año, en el cual se genera el procedimiento de canje y de comunicación a la autoridad societaria. El proceso que ahora estamos viviendo, que es del 10 de junio y hasta el cierre de este año, en el cual todavía hay una leve, entre comillas, sanción, hay una multa y hay una suspensión de los derechos económicos hasta corregir esta anomalía, y luego sí, ya el proceso que se inicia a partir de este siguiente semestre, vamos a llamarle cierre de este año, y hasta el primer semestre del año 2021, que es el proceso en el cual se debe reducir imperativamente el capital. Y además de ello, estoy seguro que ustedes estarán preguntándose, ¿cómo obligamos a una sociedad que llame a una asamblea si en la naturaleza del acto jurídico es quienes pueden llamar a una asamblea? Recordemos que decía el Código Civil, el directorio, los accionistas que representen un porcentaje, el síndico si el directorio no lo hace en los plazos de rigor, eventualmente esos escenarios que pueden darse si no ninguno de ellos procede al llamamiento de una asamblea extraordinaria para la reducción de capital, si se produce luego la disolución a partir de el mes de junio del año 2021, en donde las sociedades inician un proceso en donde la ley impone un régimen de disolución de las mismas, y ello vamos a encontrarlo en la resolución 418, que les invito a que me sigan aquí en la página de la Abogacía del Tesoro. Y esta resolución 418 del 15 de noviembre del 2019 es sumamente importante que la conozcamos, porque ya en la parte resolutiva, valga la redundancia, dice que en el artículo 1, disponer que las sociedades que presenten el trámite electrónico de solicitud de dictamen de modificación de estatuto para conversión de acciones hasta el 10 de diciembre del 2019 no serán pasibles de sanciones. A partir del 11 de diciembre tienen suspendida la tramitación, pero esto recordemos que fue prorrogado en cuanto a ciertos aspectos. Luego dice, todas las sociedades que no hayan presentado en el artículo 2 el trámite electrónico de solicitud de modificación de estatuto para conversión de acciones hasta el 9 de abril del 2020, se presume de pleno derecho que ya no podrán realizar el procedimiento de canje de acciones al 10 de junio del 2020. Aquí seguimos las cuestiones específicas de fecha. No me quiero concentrar tanto en fecha porque quiero ir a los conceptos macro. Y acá vienen las discriminaciones en cuanto al comportamiento económico contable de la gestión de la sociedad. Y acá sigue hablando de las sanciones, de las multas, que hay un calendario dentro del cual se deben producir los cambios. Y aquí viene un aspecto muy importante que debemos conocer, artículo 6. En el balance de las sociedades anónimas que no hubieran completado el canje de las acciones al portador hasta el 10 de junio del 2020, deberán identificarse el capital en 2 tipos, capital con acciones nominativas y capital con acciones al portador. Y al tomar el total de cada tipo de acciones debe de ser posible determinar las proporciones de las acciones con derechos económicos de los que quedan suspendidos en sus derechos económicos también. Este punto que, aunque somos la mayoría de los que estamos en esta jornada, notarios, tenemos que entenderlo, comprenderlo y estar muy, muy cerca, porque las personas que acuden a un notario, a un abogado, a un contador, tienen inquietudes jurídicas, notariales y económicas comunes. Y del punto de vista de la normativa económica jurídica, el artículo 7 ya va dando un proceso de tratamiento y nos dice a partir del 11 de junio la sociedad tiene la obligación de suspender los derechos económicos. En su segundo apartado nos dice, la Abogacía del Tesoro conjuntamente con la Secretaría de Tributación puede establecer controles vinculados a la distribución de utilidades
de sociedades que no hayan canjeado aún el 100% de sus acciones al portador y multar a la sociedad que eventualmente pagó utilidades. Luego vienen una cuestión muy importante. ¿Qué ocurre con los accionistas de titulares de acciones al portador en cuanto a sus utilidades? Y bueno, ella va a una cuenta de reserva que pasa a formar parte de un comportamiento que la sociedad debe mantener hasta tanto prescriban los derechos económicos y los derechos de conversión de ese accionista, que se producen 5 años después del año 2021, en donde ya él totalmente pierde sus derechos a poder convertir sus acciones, a poder ser reembolsado en el eventual escenario que requiera el reembolso del valor de sus acciones a precio nominal o a precio de mercado de sus acciones, y allí obviamente se pierde todo tipo de derecho que pueda tener este accionista. Sigo un poco profundizando esta resolución y aquí vamos a ir viendo aspectos más que otra cosa económicos, contables, administrativos. Y luego vemos que en el artículo 8 expresamente se ratifica que no formarán parte de la asamblea las acciones al portador no canjeadas. Bueno, esto reitero, es una resolución que va dándole la forma a la ley 6399 y va generando obviamente ya las salidas técnicas jurídicas que tienen que aplicarse a las situaciones que se van a ir dando. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo les recuerdo, en la 5895 del 2017, por ejemplo, se hablaba de un 90% necesariamente de transformación de acciones al portador nominativa, cosa que generó todo un problema porque había un 10% que quedaba colgado, lo cual el legislador en el año 2019 produjo esta ley 6399 que ya vino a modificar ese escenario y obliga al cambio del 100% del paquete accionario. Luego de esto viene ya una reglamentación muy importante que nos afecta desde el punto de vista notarial. Dice el artículo 11, si como consecuencia de lo resuelto en la asamblea extraordinaria en la que se ha procedido a reducir el capital, el valor de las acciones no canjeadas, la sociedad no alcanza el capital mínimo requerido para su tipo de objeto social, tendrá el plazo hasta el 11 de diciembre del 2021, 11 de diciembre del 2021 para convocar a una nueva asamblea extraordinaria con el objeto de resolver el aumento de capital y posteriormente celebrar una asamblea ordinaria con el objeto de emitir, suscribir e integrar nuevas acciones con el valor de aumento del capital referido en el numeral anterior hasta alcanzar los mínimos requeridos para su tipo u objeto social. Recordemos que en general, para constituir una sociedad de las más usuales, vamos a llamarlas anónimas y las SRL, no hay un capital mínimo salvo para actividades específicamente establecidas en la ley. No hay un tipo de societario obligatorio salvo para la naturaleza de la actividad que la ley establezca. Es obligatorio un capital mínimo para una entidad financiera, bancaria, una casa de cambio, una aseguradora que esté obviamente controlada, regulada por el Banco Central. Es necesario un tipo societario que es la sociedad anónima para este tipo de estructuras. Es necesario un capital mínimo para una empresa de seguridad privada, para una empresa transportadora de caudales, que tiene una autoridad de aplicación, que tiene una autoridad de supervisión. Es necesario un capital mínimo para ciertas y determinadas actividades que establezca en las leyes especiales. ¿Cuándo no es necesario un capital mínimo? Obviamente, siempre esa es una pregunta que se da en todos los foros, que no existe un capital mínimo en nuestro sistema jurídico. Sí, en el derecho comparado societario, en la Unión Europea, en algunos países de Centroamérica, en algunos países de Oriente, se establecen capitales mínimos necesarios para los tipos societarios idénticos o similares a las sociedades anónimas y a las SRL. ¿Por qué hablamos mucho de las SA y las SRL? Porque obviamente el universo societario con el cual nos movemos como profesionales está principalmente desarrollado en torno a estos dos modelos societarios, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Y obviamente la sociedad comandita por acciones, por la naturaleza de sus acciones, que pueden ser
que podían en el pasado ser nominativas al portador también ha sido contemplada en la normativa que modifica las acciones al portador. Entonces, aquí vemos también otro tema muy importante que dice de conformidad con el artículo 4, seguimos con la resolución de la ley 5895, modificada por la ley 6399, a partir del 12 de julio del 2021, las sociedades que cuenten con acciones al portador, incluyendo las sociedades que no presentaron el trámite electrónico de solicitud de dictamen de modificación de estatutos para conversión de acciones y no tengan su capital accionario íntegramente representado por acciones nominativas, no podrán realizar nuevas operaciones activas, pasivas, neutras ante las entidades bancarias. Y tendrán su registro único de contribuyente bloqueado por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Bueno, y luego va desarrollando, va profundizando las sanciones. A partir del primer día hábil del mes de agosto del 2021, la Abogacía del Tesoro informará bimestralmente al Banco Central, a la Subsecretaría de Estado de Tributación y a la CEPRELAT la lista de sociedades que han cumplido, así como aquellas que no han cumplido con estas cargas. Y luego viene el punto que establece el artículo 13. Las sociedades que actualmente se encuentran en proceso de disolución y liquidación deberán proceder dentro de un plazo de rigor. Y a partir del 12 de diciembre, el artículo 14 nos dice las sociedades que no han presentado el trámite electrónico de solicitud de dictamen para modificación de estatutos para conversión de acciones tendrán un plazo de 30 días para celebrar la asamblea extraordinaria en virtud de la cual se decide iniciar el proceso de disolución y liquidación de la sociedad conforme al procedimiento previsto en el Código Civil. Fíjense cómo el artículo 14 ya es el que inicia el punto de, digamos, conclusión de toda esta historia. Porque el espíritu de la norma, en eso debemos ser muy objetivos, y el espíritu de la administración pública hasta este momento hemos visto que ha ido dando plazos, ha ido prorrogando los plazos, ha ido generando oportunidades de comunicación, y en estos últimos días incluso ha extendido los plazos de comunicación para beneficiarios finales y para estructuras societarias. Entonces vemos que obviamente aquello que va generándose es un proceso de presión, en el sentido jurídico de la palabra, en donde tenemos que llegar al punto final del embudo, donde tiene que ya, si no se va a proceder al cambio, a la modificación y a la adecuación de las estructuras societarias, tendrá que producirse la disolución. Y el 14, les invito a la lectura acompañada conmigo, que es artículo 14 de esta resolución. A partir del 12 de diciembre, las sociedades que no han presentado deben iniciar el proceso de disolución. Dice que no han presentado su trámite de modificación de estatutos. La sociedad, dice, deberá comunicar la celebración de la asamblea extraordinaria a la Abogacía del Tesoro y luego realizar todos los demás cumplimientos protocolares. Luego, finalmente, en el 15 nos dice que en caso de que existan acciones al portador en un juicio de sucesión, el interesado deberá solicitar al juez competente el cumplimiento del procedimiento de canje de dichas acciones y la comunicación correspondiente. Hay que recordar que en materia de derecho sucesorio, el patrimonio que está dentro de un proceso sucesorio podemos denominarlo conceptualmente como un patrimonio de afectación. No tiene personería jurídica, sin embargo, tiene RUC. Entiéndase que el patrimonio que está siendo desarrollado, que está siendo gerenciado, administrado en una sucesión, es un contribuyente autónomo a los efectos de la legislación tributaria. Aún no ha ingresado, no se ha perfeccionado el ingreso al patrimonio del heredero o del legatario o del beneficiario bajo cualquier título de ese patrimonio, porque en tanto llega el certificado de adjudicación y la inscripción de ese certificado de adjudicación y perfeccionamiento de traslación de dominio del activo que forme parte del patrimonio sucesorio, sea este registrable o no registrable, un derecho real, un derecho intelectual, un derecho de crédito, cualquiera de ellos, pasa por un estado de transición en donde se constituye en lo que podemos llamar en el mundo económico patrimonial un patrimonio de afectación. Similar situación ocurre con el Fondo de Comercio. El Fondo de Comercio no es una persona jurídica, es una persona física la que la dirige, o es una persona jurídica la titular, pero el Fondo de Comercio es un patrimonio de afectación.
similar al fideicomiso. En el fideicomiso, el patrimonio fideicomitido no tiene personalidad jurídica, es un patrimonio de afectación. Y como tal, el tratamiento que le da esta resolución en su artículo 15 a la acción al portador dentro de ese universo de bienes que tiene una sucesión es de patrimonio de afectación. Y como tal, el juez es la autoridad que va a ir determinando, autorizando, designando a quienes podrán cumplir con el artículo 15 de esta resolución, que es la 418 del Ministerio de Hacienda. Bueno, a ver, pido a Edgar que me ayude si hay alguna consulta en el chat. Edison. Doctor, sí. Como dijimos al principio, habilitamos el chat para que hagan sus preguntas y cuando vaya terminando usted nos avisa y tenemos ya unas preguntas preparadas para, para realizarlas cuando usted crea conveniente. Perfecto. Bueno, digamos, es mi política que esta introducción general bastante superficial, porque entrar en las profundidades conceptuales, patrimoniales, jurídicas, económicas, notariales, contables, políticas de la normativa, realmente nos llevarían días de discusión, y estoy seguro que más de uno de los participantes en este foro son personas con una muy vasta preparación en este tema societario que podrían también compartir con nosotros sus conocimientos, pero esto es realmente extraordinariamente amplio. Por eso es que hasta aquí quiero llegar un poco a una introducción y agradecería que Edison, Joana o Edgar me pasen algunas consultas que creo que nos han hecho llegar algunos participantes. Sí, así mismo, doctor. Al iniciar esta charla, antes de iniciar, le dimos la posibilidad a los colegas que realicen algunas preguntas y vamos a compartir contigo a ver si es que podemos evacuarla en su totalidad porque son varias, ¿verdad? La primera dice así: ¿cómo se debe proceder ahora para el canje de acciones? Entiendo que se refiere ahora después del 10 de junio de 2020, ¿verdad? Sí, perfecto, bien. Hoy día, de la misma manera que lo hubiéramos hecho hasta el 10 de junio, y entiéndase, hoy día no tenemos derechos de participación económica hasta tanto se proceda a la comunicación, y lo podemos hacer hoy, en este momento, en este instante. Nada más que probablemente creería que la eficiencia de la administración pública vamos a empezar a probarla, porque es muy probable que pocos segundos después o un día después estará llegando una comunicación de la sanción que el sistema detecta cuando se ha ido haciendo la comunicación posterior a la fecha referida. Entonces, hoy seguimos en las mismas condiciones. Genial. Dale, vamos con la segunda pregunta que dice: plazos para realizar el canje. Un poco similar a la primera pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, Plazos a para ver, realizar el canje. ¿Las multas a cuándo ascienden? Pregunta. realmente yo les confieso mi falta de capacidad de memoria. Muchas veces en la vida académica siempre le he dicho a nuestros estudiantes, sean cursantes de grado o posgrado, le digo, bueno, olvídense los artículos, olvídense los números, más allá de los conceptos y de las estructuras de la construcción jurídica. Sí, hay plazos, el plazo para realizar el canje, bueno, reitero, ya se extinguió sin ningún tipo de sanción ahora. Ahora empieza un proceso en donde hay términos de 30 días, 60, 90 y hasta 180 días en los cuales el canje de la acción tiene un valor de entre 100 jornales mínimos, va subiendo a 200 y llega hasta 500, que es el mayor valor de sanción que tiene la morosidad del canje de las acciones. Y esas multas van a ir tabulándolas de conformidad a este calendario. No me pregunten, por favor, si fueron 30 o 60, si fueron 60 o 90, pero sí les puedo garantizar que lo que siempre me acuerdo es la multa máxima, que son 500 jornales. Y digo, bueno, a partir de que ustedes lleguen a la multa máxima, se pueden quedar tranquilos, porque más de eso no van a pagar. No, claro, genial. Además, doctor, en el curso de su charla, usted señaló que en la resolución 418, el artículo 3º, estaba allí la tabulación de estas multas, ¿verdad? Entonces,
inclusive señaló dónde encontramos el mínimo y el máximo. Así mismo. Tal cual. Después, ojo, que voy a darle tal vez una respuesta a una pregunta que estoy seguro que todos quieren hacer. ¿Quién fue el que estableció el valor de las multas? Todos queremos saber eso. Miren, hasta ahora lo estamos buscando para darle algunas señales de cariño, dicen algunos colegas. Exactamente, totalmente. Todos queremos saber. Bueno, la tercera pregunta dice si es necesario que las actas de directorio estén redactadas en hojas rubricadas y foliadas. Me imagino Miren, que se refiere al acta de directorio, ¿verdad? Sí. Esto es algo que siempre hemos tratado como derecho consuetudinario, porque los libros, recordemos que hay dos tipos de libros, vamos a tratarlo por género. En materia de género, los libros societarios son económicos, contables, entiéndase, el libro diario mayor, perdón, el libro diario inventario que establece la Liga Comerciante, luego se incorporó el libro mayor como un libro también, entre comillas, de tenencia obligatoria, pero principalmente son el libro diario y el libro inventario, aquellos que la ley 1034 del año 83 establece con mucha claridad. Luego la misma ley 1034 del año 83 nos habla de los demás libros, el libro de actas de asambleas, de sesiones de directorio, de registro de asistencia a accionistas, el libro de registro de acciones, y estos libros, obviamente, sí, no existe la obligación de estar rubricados. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿por qué hace tantas décadas venimos rubricando? Bueno, todas las personas que estamos aquí somos muy jóvenes, pero hace muchos años venimos rubricando nuestros libros. Y bueno, y a nadie le ha molestado, se ha generado lo que yo llamo derecho consuetudinario, porque lo consuetudinario es lo contrario al desuetudo. Hay cosas que están en vigencia y que no se aplican por desuetudo. Sin embargo, hay cosas que no son obligatorias y se aplican por consuetudinarismo. Entonces nosotros hemos incorporado que como los libros contables, que sí deben ser rubricados, los libros contables del movimiento societario sí es necesario que sean rubricados. Por ósmosis hemos incorporado que los libros también del aspecto societario deban estar rubricados. Y hasta se ha ido generando una rúbrica, pero no hay una disposición normativa más allá de lo consuetudinario que venimos practicando, rubricando los libros de sociedades, que no sean aquellos contables que he referido. Ya, genial. Bueno, genial. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo corregir un acta de directorio por canje de acciones al portador a nominativa donde se obvió transcribir el artículo a ser modificado y se consignó directamente la nueva versión? Sí, Sí, perdóname, Edison, pero voy a ampliar un poco más la 3. Sí. Te pido por favor que vuelvas a la 3 porque voy a señalarles algo que desde el punto de vista conceptual, en este punto, desde el punto de vista conceptual hay que entender. Las decisiones de sociedades se formalizan por medio de sus libros. Entiéndase que las actas de las decisiones del directorio se formalizan por medio de los libros de sesiones de directorio. Y las de las asambleas, obviamente que es un acto formal con su estructuración de convocatorias, de plazos, de mecanismos de publicación, de que debe estar por tantas veces en un diario de gran circulación, por 5 veces con 10 días de antelación, etc. Hoy día van tomando un cariz incluso en el cual se amplían las asambleas por medio de un último artículo que ha salido en el mes de mayo, en el cual se habilitan las asambleas telemáticas y se permiten que la presencia de los asambleístas, llámese accionistas, directores, gerentes, síndicos, que están obligados y que entran con voz, algunos de ellos, y con voz y con voto otros, pueden darse por medios electrónicos. Todo ello en el marco, obviamente, de la gestación de la ley de firma digital y firma electrónica, así como de este nuevo decreto del mes de mayo de este año, que nos ha permitido dar ese paso extraordinariamente importante tecnológico por medio de un decreto que rige hasta el 31 de diciembre de este año, pero que estamos seguros que las autoridades del sector normativo societario van a trabajar sobre la implementación permanente para que las asambleas y las decisiones de los órganos deliberativos, llámese de los accionistas así como de los directores, puedan ser transmitidas por
los medios más amplios y confiables. Entiéndase que la idea central en el desarrollo de una actividad empresarial, en segundo lugar, es la formalidad. En primer lugar, es la intención de las partes. Es por ello que inclusive en el día a día, en el comportamiento y en el funcionamiento de las sociedades, se celebran actos jurídicos que en algunos casos pueden ser grises, pero que ad referéndum de una sesión de directorio o ad referéndum de una asamblea general de accionistas son confirmados en su plena validez. Entonces, con ello podemos establecer que la idea central en materia de las decisiones de sociedades de cualquier órgano de gobierno, sea estructurado por el Código Civil, llámese Asamblea General de Accionistas, sesión de directorio o reuniones de otros órganos de gobierno que los estatutos puedan crear. Hay empresas que, por ejemplo, tienen una reunión, un órgano debajo del directorio que también genera decisiones vinculantes importantes en la contratación de la empresa, y todas estas estructuras previstas en la ley expresamente o creadas por estatuto social van generando y tomando decisiones, y las decisiones operativizan a la estructura empresarial societaria, y lo importante es la operativización y la ejecución de dichas decisiones. En segundo lugar está si la decisión se plasmó o no el día de hoy, o si se va a plasmar mañana, o cómo se llega a plasmar. Obviamente, aquello que pueda entrar en el campo gris es considerado con efecto resolutorio hasta tanto se confirme por la autoridad, ya digamos, por la sesión de directorio, por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano de gobierno que haya perfeccionado la confirmación de la decisión y del acto jurídico celebrado en el marco de la empresa. Entonces, el fin o el fin absoluto de una empresa, de una sociedad, es hacer, generar riqueza, generar trabajo, desarrollar, tomar decisiones. Y luego, obviamente, el cumplimiento de las normas. Si el acta de directorio está redactada en hojas rubricadas, foliadas, etcétera, etcétera, ya es una cuestión secundaria. Pero obviamente debe ser respetada, debe ser cumplida, y por todos los medios hoy día se abre la posibilidad de ser transmitida y de ser, obviamente, de ser perpetuada en un medio electrónico o en un medio físico. Entonces, con ello puedo decir de que la pregunta 3 tiene un contenido y una profundidad extraordinaria que me obliga a tener que compartir con ustedes una precisión que va mucho más allá de las formas. Las formas en el marco del desarrollo empresarial están en segundo lugar luego de las decisiones operativas que se deben tomar. Bueno, vamos al 4 otra vez y ya voy a... Gracias a la pregunta 3 que nos dio todo este amplio panorama, entonces, doctor. Y esperemos que las autoridades de aplicación realmente tomen como algo permanente más adelante. Así mismo. 4. ¿Cómo corregir un acta de directorio por canje de acciones al portador a nominativas donde se obvió transcribir el artículo a ser modificado y se consignó directamente la nueva versión? Salió observado de Abogacía del Tesoro. Bueno, a ver, en eso ya un poco es una cuestión muy práctica esta pregunta, pero realmente muy interesante porque obedece a la dinámica del día a día. Y el acta de directorio por canje de acciones al portador nominativas, cuando se obvia el artículo a ser modificado, entendamos otra vez que entramos en una cuestión secundaria. Y yo acá voy a dar inclusive una opinión, tal vez voy a preopinar en cuanto a lo que la autoridad societaria tendría que resolver. Yo creo que aquí la autoridad societaria tiene que recoger la idea central, que es la comunicación. Si esa comunicación fue efectuada, ella debe ser reconocida. Si debe ser modificado el acto jurídico, perfecto, se lo corrige materialmente, se vuelve a transmitir la corrección, pero la formalidad, salvo que hayan omisiones sustanciales, de qué sociedad se trate, una omisión de que por la denominación de la sociedad, de la identificación de una cuestión como la estructura y la composición de quiénes son sus beneficiarios finales. Esas son omisiones sustanciales. Pero errores formales, consideraríamos que la autoridad
nos llama a hacer una corrección, se corrige, se vuelve a enviar. Porque lo que se busca y lo que busca la normativa es la comunicación, el cumplimiento. No si hay o no un error ortográfico, un error de omisión de un dato que no sea sustancial. Totalmente, así es, doctor. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasará con las sociedades que no han podido inscribir la modificación de estatutos por cambio de acciones por falta de dictamen? Es un caso de una sociedad que está pendiente de dictamen hace 6 meses. Bueno, y volvemos a la responsabilidad no imputable. La responsabilidad no imputable en este caso, al administrado, es patente, porque la prueba electrónica hoy día ya no nos permite especular. Sino si sigue abierto el proceso en el cual se inició la comunicación de parte del administrado y el administrador y la autoridad, entiéndase la autoridad administrativa, no está cumpliendo con su contraparte, obviamente los plazos deberían no computarse para la aplicación de sanciones. Ahora, esto sí, reitero, nos obliga a tener que apelar a la experiencia. Y aquí todos los que estamos presentes probablemente vamos a ir pasando por estas circunstancias. No hemos visto todavía que esto se haya convertido. Se ha dado porque hay una pausa muy importante en el tiempo entre el pedido de la comunicación del administrado y el pronunciamiento de la autoridad administrativa. Hay un tiempo de demora que es bastante importante, pero todavía no hemos presenciado la aplicación de una sanción por esa falta de pronunciamiento. Cuando ello se dé, con mucho gusto compartiré con todos y espero también que puedan compartir con nosotros esa situación. Totalmente, así es. Otra pregunta. ¿El canje de acciones se puede realizar una vez ingresado al registro público la escritura de modificación de cambio de acciones? Bueno, Pitito, si el canje de acciones se puede realizar una vez ingresado al registro público de la escritura de modificación. Bueno, entendamos lo siguiente, para entender un poco la lógica de la pregunta, dividamos en dos. Se ingresó al registro la escritura de modificación de cambio de acciones. Sí, exacto. Y el canje, entendamos que, yo interpreto la pregunta de quien la formula, el canje físico, material, para que se pueda, digamos, anular la acción al portador y conforme al decreto 9043, ponerle el sello anulado, guardarlo y que se produzca ahí la entrega material del nuevo documento físico al accionista. Obviamente está abierto a esta etapa. Entiéndase que aquí lo importante es la comunicación a la autoridad y esa comunicación y la gestión ante el registro público obviamente ya es la segunda etapa al canje jurídico. Entiéndase, si dividimos en dos el término canje, el canje del punto de vista jurídico-administrativo es haber hecho la asamblea extraordinaria o haber hecho el acta de directorio y haber protocolizado, y ya estamos en esa etapa. Aquella otra interna de la sociedad en la cual viene el accionista, trae su título, se pone el sello, se anula y él retira la suya, ya es una actividad bastante interna, muy propia dentro de lo casero de la estructura. Ahora, sí es muy importante que se perfeccione y se cumpla con el decreto 9043 en torno a poner el sellito dentro de esa acción, de ese título representativo de una acción que pasa a formar parte del archivo documental de la empresa, por obviamente las fiscalizaciones y posteriores multas que pueden venir si es que se fiscaliza y si es que se encuentra que no se ha cumplido con esa custodia de la acción al portador ya hoy día anulada, existente en el archivo de la sociedad. Sí, así mismo, doctor. Y además, de acuerdo a las disposiciones que usted estuvo señalando en su charla, ese es el procedimiento. Primero debe ingresar al registro público la escritura de modificación de conversión de acciones y posteriormente el canje. O sea, va uno, después lo otro. Bueno. De acuerdo.
Y Sí. recordemos que en el afán de la modernización societaria, antes teníamos a personas jurídicas y comercio, así como a fiscalización, que también es un registro que existe hace mucho, nada más que no acostumbrábamos a inscribirlo. Solamente a partir del 2007 recibíamos la autorización para inscribir ante la Dirección General de Registros Públicos, procedíamos a ello y todos nos olvidábamos de que teníamos que ir a la Abogacía del Tesoro o a la Dirección de Fiscalización de Sociedad a inscribir como tercer registro. Hoy día está ese tercero y el cuarto registro, estructuras y beneficiarios finales, como un quinto registro. Y bueno, y después sumamos los registros, Secretaría de Tributación, importamos armas la IMABEL y todos los registros que ustedes quieran. De acuerdo a cada sociedad. Bueno, una de Sí, las señor. últimas dice, ¿deben protocolizarse las actas de directorio sobre canje de acciones? Obviamente sí, el acta de directorio debe protocolizarse para felicidad nuestra de los notarios, bueno, sobre todo de los colegas que sí tienen registro, no de quien les habla, lamentablemente yo no puedo todavía facturar como tal, pero sí el notario debe protocolizar el acta de directorio y proceder a su inscripción. Así es que esta es una... Y esto llamo un poco a que celebremos de que la ley expresamente ha obligado a que se deba cumplir con esto por la confianza que trae el acto notarial como adjetivo, y el acta, mejor dicho, la escritura pública en este caso, como elemento sustantivo para materializar una decisión tan importante como es el canje de acciones. Entonces, aquí realmente hemos tenido un gran éxito, un gran suceso en cuanto a dar una seguridad mediante la vigencia de esta gestión notarial, porque estamos viendo que estamos en una transición donde mucha autoridad, entre comillas, se está volcando hacia ciertas entidades, como o sea, la Dirección de Registros Públicos está modificando, de alguna manera está dividiendo hoy día su imperium con otra autoridad, que es la estructura de sociedades, las estructuras y personas jurídicas, las EAS, que hoy día van a tener su inscripción por medio de un registro del Ministerio de Hacienda. A partir de ahí tienen su personería jurídica. O sea, hay una mutación dentro de la autoridad registral que tenemos que ir identificando, en donde el notario sigue sólido y debemos bregar porque podamos seguir construyendo la seguridad, los actos jurídicos, con la participación activa del notario en los actos jurídicos mercantiles. Bueno, así es, Víctor. Otra pregunta dice, ¿cuál es el rol del escribano en el canje de acciones? Porque está el canje, es claro su rol en el cambio de acciones o conversión de acciones, como se llame, al portador nominativo. Pero pregunta, ¿tiene alguna intervención en el canje? Esto va un poco ligado con la pregunta anterior, doctor. Tal cual. Y Sí, reitero y ratifico, el rol es protagónico estelar. El escribano es quien tiene que protocolizar, ya sea el acta de directorio que faculta la ley a realizarse, porque ha dado dos caminos. El acta de directorio en el cual se dispone el canje de acciones al portador nominativas, o la Asamblea General Extraordinaria, tradicional, clásica, como todos la conocemos, que es el segundo camino, que también debe ser protocolizado e inscrito en personas jurídicas y en el Registro Público de Comercio. Y luego, obviamente, ante la Abogacía del Tesoro, hoy día sí es digamos, es la estrella de todos estos actores registrales, porque las multas que pagamos allá o que puedan generarse son mínimas o inexistentes. Sin embargo, la Abogacía del Tesoro sí tiene una estructura de sanciones por sus omisiones bastante elevadas. así mismo. Doctor, nada más para aclarar un puntito, lo que generalmente nosotros como escribanos transcribimos es esta escritura transcribimos el acta de directorio de conversión de acciones al portador nominativas. Llevamos eso a registro público y una vez que tenemos la contraseña le pasamos a las sociedades y esos datos ellos consignan en su acta de directorio de canje de acciones. Y eso generalmente ya no tenemos nosotros al menos entendido como requisito la transcripción, sino simplemente la sociedad comunica a la Abogacía del Tesoro, ¿verdad? Eso es lo que al menos nosotros generalmente realizamos, ¿verdad? Y nada, decirle que este punto está
generando más preguntas y si tenemos tiempo, doctor, quiero leerle algunas. Ah, fantástico. Sí, sí, sin problema. Te digo una de ellas, dice, ¿cómo quedan los plazos de los que iniciaron en tiempo, pero por la situación de la pandemia no pudieron concluir el canje para el mes de junio? Creo que ya una pregunta No, similar. a ver, ya sabes. entendamos lo siguiente. El 10 de junio concluyó el plazo en el cual se inicia, en el cual hasta el cual se puede comunicar el inicio de la actuación. Entiéndase que el día 10 de junio se pudo haber hecho una sesión de directorio en el cual se resolvió proceder al canje de las acciones. Entiéndase que ese fue el día final. Entonces, quien empezó antes, pero no concluyó, está absolutamente dentro de los plazos, sin ningún inconveniente. Genial, genial. Doctor, y tenemos una última pregunta que llegó a través del chat. Dice, ¿cómo se actúa con una SA que nunca tuvo ningún movimiento de ningún tipo, ni jurídica, comercial, ni asambleario? Si la SA, dice, si una SA nunca tuvo movimiento de ningún tipo, solo se constituyó y se inscribió y nunca tuvo asamblea. Y nunca tuvo asamblea. Estamos un ratito, estoy bajando por eso, ¿eh? Nunca tuvo asamblea y todas las acciones se extraviaron. ¿Cuál sería ese procedimiento? A la pinta, pero, Larga la a ver, pregunta. ahí encuentro cáncer, encuentro un problema de columna, hay diabetes, colesterol, no sé, no me Todo falta junto. ninguna, están todas las afecciones. Todo junto. Por Dios, eso realmente es bueno, pero entendamos lo siguiente, sociedades así que tienen tantas situaciones, entre comillas, algunas de ellas bastante complejas, bastante, digamos, parece ser extremas, en donde hay incumplimientos de comunicaciones en tiempo, y hay algunas que inclusive las encontramos con años de existencia con esta situación, y son titulares de dominio. ¿Cuál es el escenario real? Dejemos al lado el aspecto meramente, dejemos al lado el aspecto meramente teórico. Vamos al mundo práctico. En el mundo práctico, una sociedad así se ha constituido para ser titular de un activo o un conjunto de activos de manera aislada que no generan movimiento. Entonces, vamos a encontrar en el mundo real situaciones como esta, en donde este tipo de sociedades que se constituyeron para lo que en el mundo mercantil llamamos acto aislado, comprar uno o varios activos en un solo acto, al solo y único efecto de ser titulares de ese activo y no generar ningún tipo de gestión por medio de esa estructura societaria, probablemente van a existir en el universo. En segundo lugar, vamos a encontrar sociedades que se han constituido sin necesidad de comprar activo alguno, como acto aislado, ni como ningún tipo de acto jurídico de comercio, sino con una caja virtual de 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que ustedes quieran, 10 millones de dólares, lo que ustedes quieran, pero que se han constituido y están allí, y en la legislación, digamos, en lo usual, en algunos países se llaman sociedades de reserva, porque obviamente se ha caracterizado el mundo societario, sobre todo el mundo latinoamericano, con una alta demora en la constitución de sociedades. Entonces, ¿qué pasa? En los países en donde viene un inversionista y dice, yo quiero comprar un activo hoy, y le decimos, bueno, mira, tenemos que hacer redactar tu estatuto, protocolizarlo, llevar al registro A, al registro B, al registro C, al registro D, al registro F, al registro H, y nos dice, ¿y eso qué tiempo lleva? Y poco, 180 días o 360 días. Entonces, este cliente del notario, del contador, del abogado, probablemente no va a verse tan invitado a gestionar un negocio en este escenario. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de allí se ha dado el escenario de tener sociedades de reserva. Y existirá probablemente una cantidad importante de sociedades de reserva que estén también, así como las sociedades que tienen un activo determinado. Y a partir de allí se generarán complejidades y, ¿por qué no, también simplicidades gracias a eso que es haber dado nacimiento y haber dejado ahí congelada. En algunos de los casos, la acumulación de una multa por no comunicación a la ABT, una multa por no comunicación a las estructuras jurídicas, al beneficiario final,
otra por la no presentación de balance y presentación mensualizadas de declaraciones de IVA, sumadas todas ellas, y el valor pasa a ser un valor considerable. Obviamente no va a ser negocio más que dejarla morir ahí por inanición a la sociedad que de reserva se haya constituido y no haya generado acto alguno. ¿Cuál va a buscar cómo empezar a sacarse de encima toda esa cantidad de marañas de incumplimientos normativos? Y aquella que se haya constituido en los años 80 o los años 90, por algún motivo nunca se haya gestionado, por algún motivo nunca se haya encontrado la necesidad de hacer ningún tipo de operación, venta, locación, arrendamiento bajo la figura LIS, sin ningún tipo. Y con ello, hoy, en el año 2021, se despertará en un mundo de varias décadas después a su nacimiento, en donde se encontrará con toda esta cantidad de elementos modernos, nuevos, que los va a tener con una capa importante de sanciones. Y ahí vamos a empezar a hacer los cálculos. Bueno, a ver, 500 jornales porque la comunicación fue más allá de los 6 meses, sanción por haberse encontrado ya en un momento en donde el proceso ya es de obligación de liquidación obligatoria, y todos aquellos escenarios reales. Entiéndase que la pregunta que nos trae la persona que nos haya hecho nos da realmente un amplio panorama y extraordinario en el cual hay remedio. ¿Cuánto cuesta el remedio? El remedio es muy caro. Ok, conviene nomás que no hay fondos para ese remedio, así es que vamos a extinguir esa estructura societaria. El remedio es el equivalente al 0,1% del valor del activo. Bueno, paguemos todo lo que venga, resolvamos todo lo que venga. O sea, soluciones hay. Y las liquidaciones y las eventuales e hipotéticas, o los eventuales hipotéticos escenarios, sí van a requerir un profundo conocimiento societario, contable, notarial, y obviamente saber si esa sociedad se despierta hoy, va a tener un tratamiento. Si se despierta después de diciembre de este año, va a tener otro escenario. Y si se despierta después de diciembre del 2021, obviamente no sé si podrá todavía despertarse, ¿verdad? Pero se podrá despertar y tendrá un escenario un poco más complejo. Realmente, doctor, es muy apasionante el mundo del derecho societario, y hay que ver, hay sociedades que están al día, hay sociedades que se despertarán, como dice usted, un poco más adelante, y que para todo hay remedios, solamente que tendrán distintas soluciones a cada problema, a cada enfermedad, ¿verdad? Y bueno, doctor, con esto queremos cerrar. Quiero informarle que siguen viniendo preguntas por distintos medios, pero en virtud del tiempo que usted nos brindó y nos solicitó, que es de exactamente 1 hora, pasamos 5 minutos, pero igualmente le agradecemos un montón, y seguramente en otra oportunidad estaremos compartiendo otra vez, si es que usted nos permite, ¿verdad? Bueno, querido Edison, realmente personalmente confieso que me siento como en casa, siempre con ustedes, con el Colegio de Escribanos, con el grupo de abogados, de notarios nobles, y agradezco muchísimo la participación importante de todos los colegas notarios, abogados y profesionales que han estado con nosotros en esta jornada, que enriquece sobre todo a quien les habla poder observar un poco todas estas inquietudes, y estoy a disposición de ustedes y del distinguido público de damas y caballeros que nos han acompañado y me han honrado en darme su atención. Genial, muchas gracias, doctor. Y ya escuchamos que otros colegas están empezando a trabajar. Vamos a hacer lo mismo. Muy amable. Hasta luego, un abrazo. Bueno, un gran abrazo y hasta pronto.